Bueno, creo que hoy Dios va a hacer algo especial, amén. Y con nosotros está Emanuel, nos está visitando hoy. Él viene de Costa Rica, pero ya vino para quedarse, ¿ok? Tiene 20 años y Dios le sacó, le liberó de la depresión. Y él va a contar ciertas cosas, partes de su vida, de su testimonio que estamos seguros nos va a hacer reflexionar, especialmente a nosotros como padres, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor por la vida de él. Ánimo. Buenas tardes. Bueno, como ya escucharon, yo me llamo Emanuel y yo nací en New Jersey y por diferentes motivos pues me crié en Costa Rica. Y bueno, yo hoy vengo a contarles un poco de tal vez las cosas que he pasado yo. Gracias a Dios, pues estoy vivo para contarlo. Y puedo comenzar haciéndoles saber que desde mis 2 años yo siempre fui, de toda la vida, siempre fui muy marcado por lo que es la música. Y desde mis 2 años ya mi familia comenzaba a notar eso en mí. Ellos a veces estaban en alguna habitación conversando así y de repente escuchaban que como en la casa había un piano, que estaban saliendo ciertas melodías de algunas canciones que tocaban en la iglesia, y era yo que ahí con 2 años las estaba sacando, ¿no? Entonces desde aquí se comenzó ya a notar un poco mi inclinación hacia la música. Yo también a esa misma edad, 2 o 3 años, tuve sanidades físicas. A mí no me funcionaba lo que era mis órganos internos, a cómo deberían de haberme funcionado. Recuerdo mis papás contándome acerca de esto, que muchas personas oraron por mí, inclusive hasta uno de estos pastores que se podría decir que son tal vez reconocidos así. Sin embargo, yo no fui sano hasta el momento en que mi mamá se sentó conmigo y me dijo: usted tiene que orar, usted tiene que hacer una oración también. Y justo en el momento en que yo acepté, y a lo que yo pudiera saber que oraba, que mis papás me ponían a orar a esa edad, con creo que 4 palabras tal vez, que era: Señor, sáname en el nombre de Jesús. Bueno, un poco más de 4. Pero justo en ese momento en que yo hice esa oración siendo un chiquito, en ese momento todo a mí por dentro se me compuso y fui sano. Esa fue mi primera sanidad física. Y he tenido otras, claro que sí, pero más allá de eso quiero hablarles hoy de lo que es una sanidad más importante, que es la sanidad espiritual. Yo, como fui creciendo, a mis 9 años, recuerdo, llegó mi papá y me dio un regalo que pues me iba a marcar la vida a partir de ahí. A mis 9 años yo recibí mi primera guitarra y a partir de ahí todo cambió. Yo crecí, a como fueron pasando los años, me fui involucrando hacia lo que era la música para poder aprender a tocar y todo. Y entré a clases de música, y tal vez fui un poco influenciado a partir de ese lado, a partir de tal vez profesores que tenía de guitarra, que ellos me comenzaron también a recomendar o a enseñar canciones o bandas o cosas que tal vez a mí me gustaban, pero sin saber yo, y a corta edad comencé en un proceso que me estaba dañando el alma, me estaba dañando lo que era por dentro, lo que es el ámbito espiritual. Yo crecí en un hogar cristiano, como les cuento, pero a pesar de eso, yo como seguía creciendo, crecí mucho. Yo no conocía a Dios. Íbamos a la iglesia todos los domingos, todos los servicios, todo. Yo inclusive servía ahí,
pero era un lugar donde tal vez no había presencia de Dios. Yo no conocía, yo no sabía qué era santidad, no sabía qué era integridad. Y esto me planteaba muchas preguntas en ese entonces. Yo fui una persona que no se le hizo tan fácil el ser aceptado eh, en la iglesia, en el colegio, en la escuela. Uno va intentando calzar en ciertos grupos sociales, uno intenta tener un grupo de amigos, un grupo con quien salir o así, pero a mí se me complicó un poco más. Yo fui muy rechazado, honestamente, en todo ámbito social. Y esto comenzó a como fue comenzando a como fue comenzando esto a suceder. Esto comenzó a generar algo en mí, como un resentimiento, como un cierto rencor hacia muchas personas. Y a como yo me iba involucrando en esta música, tal vez yo lo tomaba como un cierto refugio, por decirlo así, porque yo me acuerdo muy bien que cada vez que me sucedía algo, cada vez que a mí me hacían un rechazo, porque era constante, yo lo que hacía era ponerme mis audífonos y aislarme de todo. Pero esto seguía dañándome cada vez más y más. ¿Por qué? Porque yo la música que escuchaba es lo que se le conoce como rock o metal o así, pero yo me profundicé mucho. Yo lo digo con esos dos nombres para mantenerlo un poco más, que me entiendan un poco más el género, pero yo ya más dentro que eso. Y yo, gracias a Dios, nunca me involucré con alcohol o con drogas, pero aún así esto casi me lleva a la vida, al igual que si lo hubiera hecho de estas otras maneras. También a esto se me sumaba el hecho de que tal vez en el hogar sucedían también a veces cosas que siendo un niño o adolescente te pueden marcar. A veces hay palabras que los padres dicen, tal vez inconscientemente, no lo hacen con la intención, espero yo, de dañarlo, pero a veces hay palabras que te marcan y te las llegas a creer como joven, como adolescente inclusive. Tal vez y tus papás alguna vez te dijeron que eras un inútil, que no servías para nada. Sé que he escuchado incontables cantidad de personas que les hacían un abuso verbal feo. Y todas estas cosas llegan a marcar. Yo, a la edad que tenía de adolescente, a mí las palabras que me llegaban a decir en el hogar me marcaban de tal manera que yo me las llegaba a creer, porque yo me sentía rechazado socialmente en la iglesia. Yo no encontraba con quién estar, yo necesitaba tal vez tener compañía o algo, y a veces las cosas en las casas o en mi casa no se prestaban para poder hacerlo saber, tal vez, y pensaban que era que yo era consentido o así, pero hay diferentes personalidades, hay algunas personalidades más sensibles que otras. Dios a cada uno nos creó de diferente manera y diferentes cosas nos pueden afectar a mayor grado que a otras personas. Y yo llegué al punto en el que yo comencé a odiar quien yo era. Yo llegué al punto en que yo no soportaba verme al espejo, porque yo odiaba la persona que yo veía ahí, tanto físicamente, porque todo esto comenzó a generar a mí una baja estima increíble. Yo llegaba del colegio
como me aislé de todo, me comencé a aislar. Yo llegaba al colegio y mi mamá me preguntaba cómo le fue, así, no era yo más que contestar que un bien. Y me encerraba en el cuarto, me iba al cuarto, cerraba la puerta y me quedaba todo el día, todos los días. Eh, Sin embargo, no era más que quedarme solo ahí, pensando en todo esto, pensando en tal vez el dolor que yo sentía, tal vez en cómo, o sea, preguntándome por qué es que no me aceptan en el colegio o en la iglesia, pensándome en por qué es que será que a mí me hacen a un lado, que yo veo que todos tienen su grupo de amigos, sus personas en quien confiar, con quienes pueden hablar, pero ¿por qué yo no? Y esa pregunta yo me la hacía cada día. ¿Qué era lo que yo tenía diferente que tal vez hacía que las demás personas me hicieran hacia un lado? Yo me preguntaba por qué es que yo nací inútil. Yo me decía eso, ¿por qué es que yo nací? Porque yo nací en un hogar cristiano, creí siempre en Dios. No lo conocía, pero había escuchado, había mucha palabra, mucha enseñanza en la iglesia en la que yo crecí. Entonces yo sabía que yo podía hablar con Dios de cierta manera. Y entonces yo le preguntaba, ¿por qué usted me hizo nacer si yo vine a ser absolutamente nadie aquí? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la razón por la que usted me hizo a mí si yo soy absolutamente nadie? Si yo nadie me quiere acá en mis clases, nadie me quiere en el grupo de jóvenes que iba mucho a la iglesia, en el grupo, bueno, en el culto en general. Yo veía que todos me veían con ojos extraños. Y es que como más yo me fui involucrando en esta música, más yo me quise hacer como ellos. Yo comencé a ver muchas personas que yo dije, pues, estos tipos son demasiado admirados. Yo como les aplauden, como todo el mundo habla bien de ellos, y yo quiero ser así. Yo quiero que de mí hablen bien. Yo quiero hacer algo que todo el mundo se quede como, wow, qué increíble, ¿no? Pero al hacer esto, comencé a imitar personas que no debería de haber comenzado a imitar, que no debería haber hecho eso. Me fui cambiando mi vestimenta, fui cambiando, bueno, yo antes tenía el pelo largo, no que eso sea malo en sí, pero la razón por la que yo lo hice, que fue para imitar a personas que no vale la pena imitar, y eso sí fue lo malo. Yo llegué al punto en que estaba tal vez tan mal por dentro que me comenzaron también a suceder cosas. Lo que pasa es que con la música siempre hay quien te ministre, siempre hay un grupo de personas o una persona, si es un artista, que te está dando algo, que te está impartiendo algo. Cada vez que usted canta una canción, usted está declarando lo que dice esa canción. Usted está siendo partícipe de lo que esta persona cree. No sé si me doy a entender. Yo comencé a cantar y a tocar canciones que eran, por ejemplo, muchas totalmente antibíblicas, totalmente expresando odio, expresando ira de una manera, hablaba de cosas que tal vez yo me sentía identificado un poco, pero que no hacía más que sino aumentar ese dolor que yo tenía. La música ministra, fue creada por Dios antes de que existiéramos nosotros, de que existiera todo esto que conocemos como el universo. Ya Dios había creado a sus ángeles y los tenía adorándole a Él. Ya Dios había creado la música. Dios la creó con un propósito, al igual manera que lo creó todo. El propósito de la música es
más sino adorarlo a Él. Y yo, al ser ministrado por todo esto, comencé a tener estas voces, estos pensamientos que me repetían constantemente: vos no servís, vos no sos nadie. Vea que ni siquiera tal vez en casa a usted lo quieren. Yo me sentía muy apartado de todos en el hogar. Gracias a Dios, claro, debo decir que en mi casa todo fue mejorando luego, y mis papás son personas increíbles. Yo los amo con todo mi corazón. Pero hay errores o cosas que se cometen, cosas que se dicen que no se deberían de decir. Hay maneras tal vez de hablar, hay maneras tal vez de hacer saber las cosas, pero cuando son insultos de una persona a quien usted admira, eso llega, eso hace algo en usted. Llegó un día mi mamá, porque Dios le habla por medio de sueños a ella cuando le habla, y me contó un sueño que tuvo en donde me decía que ella me veía a mí como que me estaba saliendo tipo maleza, tipo hierba mala de los oídos, y que no dejaba de salir. Yo en ese momento yo no entendía, no sabía nada de lo que era el mundo espiritual, no comprendía nada en realidad. Entonces yo le decía: "Ma, no, eso no es nada, eso no es más que un sueño que usted se tuvo raro y ya. O sea, yo estoy bien". Yo a todo el mundo lo que le decía era que, porque me preguntaban por qué yo escuchaba lo que escuchaba, y yo les decía, o sea, me preguntaban por qué, si yo era cristiano supuestamente, y yo les decía que es que yo no creía en lo que decían las letras, en lo que cantaban estas personas. Blasfemias a veces increíbles que yo ahora miro atrás y yo digo: ¿en qué estaba pensando? Pero yo lo que les contestaba era que yo, a pesar de que era cristiano, simplemente no creía en eso. Simplemente para mí era música y me gustaba cómo sonaba, me gustaba el ritmo, el género, todo lo que llevaba, pero ya está ahí. No creo en nada de lo que están diciendo. Pero ahí estaba yo cantándolas y todo. Y pasa que las palabras, que lo que usted habla, Dios nos hizo de tal manera que tuvieran poder las palabras. Por eso es que inclusive el diablo siempre anda buscando que lo adoren, que alguien lo acepte a él en lugar de Jesús. Está detrás de las palabras que pudieras dar. Por eso cuando tentó a Jesús, él le pidió que lo adorara nada más y le iba a dar todo. Él estaba buscando una palabra, porque en lo que es espiritual, lo que usted habla, lo que usted dice, tiene muchísimo peso. Y entonces, luego de este sueño que tuvo mi madre, yo lo ignoré en su momento, pero me comenzaron a suceder también cosas espirituales en mi habitación, que era donde yo siempre me encerraba simplemente a sentarme y a llorar y a pedirle a Dios que por favor se llevara mi vida, porque yo no la quería. Yo estaba demasiado, cada vez fue más lo mal que yo me sentía por dentro, cada vez era más el rencor y el dolor que yo cargaba por el hecho de que a mí me hacían todos a un lado y yo me sentía absolutamente solo. Llegó el punto en que comencé a tener estos encuentros espirituales, pero no de los bonitos, no de los que son con Dios. Y yo ahora miro atrás todas las cosas que me sucedieron ahí, y yo logro ver una conexión entre lo que me decía mi mamá
y las cosas que yo vivía, que también yo les llegué a contar, tuve la confianza para llegarles a contar lo que me estaba pasando y las cosas que yo estaba viendo en mi cuarto, y no me creyeron. Ese es un detalle también que a veces tienen algunos padres, que cuando el hijo les llega a contar algo, la hija, y tal vez piensan que estamos exagerando, pero muchas veces no es así. A veces inclusive yo soy una persona que aún hoy me cuesta un poquito hablar, pero en ese entonces yo no hablaba absolutamente nada. Yo no tenía la capacidad de ver a nadie a los ojos por alguna razón. Yo no tenía la capacidad de llegarle a alguien, verlo a los ojos y hablarle. Había algo que me alejaba totalmente, había algo que me chocaba. Y comencé luego a tener lo que son asfixias, pero no esas que estás dormido y sientes que de repente que te estás asfixiando, sino que yo literalmente, yo me despertaba y no estaba pudiendo respirar, y yo me estaba ahogando y haciendo el esfuerzo por respirar, y en el momento en que cobraba conciencia, puesto que estaba dormido, yo estaba golpeándole a la puerta a mis papás en el cuarto para que me abrieran y me ayudaran de alguna manera. Pero no solo cuando estaba dormido, sino que también cuando yo estaba simplemente caminando, podía ser durante el día o así, que yo podría estar en un supermercado que me comenzaba a asfixiar y no había absolutamente nada que pudiera hacer más que esperar a que pasara. Hubieron muchas veces, tal vez, en que estuve a unos segundos de quedar ahí. Pero yo, donde mis papás me abrían su puerta y veían lo que estaba sucediendo, yo solo recuerdo que ellos estaban orando para que yo pudiera recuperar el hablar. Yo no les podía hacer saber lo que estaba sintiendo en ese momento, puesto que no me salía la voz, no podía respirar. Y más bien, eso es cosa de madres, pero yo en medio de mi ahogo, yo veía que mi mamá se ponía, que bueno, y yo le hacía por señas que se intentara calmar, que yo como, todo va a estar bien. Pero recuerdo que eso me marcó mucho, por el hecho de que yo, todas las veces anteriores en que yo le hablaba a Dios, siempre fue para pedirle que me quitara la vida. Yo sabía o tenía alguna idea de lo que Dios quería hacer conmigo, porque a pesar de todo, Él me habló también a mí en algunas ocasiones, a pesar de que yo no lo entendía en el momento, pero yo sabía que había algo en mí, y yo le pedía a Dios que por favor, se lo diera a alguien más, porque yo no lo quería tener, porque yo quería morir. Yo ya no quería estar con tanto dolor, con todo lo que yo sentía, ya no quería más eso. Yo quería ser feliz, eso era lo que yo le decía a Dios siempre, cada noche, cada día que yo llegaba al colegio, era para sentarme en la misma esquina a llorar por mucho tiempo, por mucho rato. Y cuando me comenzó a suceder esto de las asfixias, fue un poco curioso lo que sucedió luego, porque a pesar de que yo no conocía a Dios y tal vez no me enseñaron que era verdadera oración, que era de verdad ponerse de rodillas y hablarle a Dios, fue la primera vez en que algo surgió dentro de mí, como que me dio la necesidad y me hizo ir a mi habitación, ir a la misma esquina donde siempre lloraba para pedirle lo mismo, pero esta vez fue diferente. Esta vez lo hice para pedirle a Dios que no me dejara morir así, que no me dejara morir. Y esto luego me puso un poco confundido, porque yo ya recordando, es como, yo en realidad no se supone que no quiero mi vida, porque es que ahora le estoy pidiendo a Dios que
que me la deje tener, que me la permita seguir viviendo. Yo tenía muchos sueños, desde niño yo siempre he soñado con muchísimas cosas grandes y tal vez en algún punto esos sueños no eran los correctos. Tal vez en algún punto esos sueños eran respecto a lo más que se puede llegar en esta vida, que es tener mucha fama con respecto a la música, como lo tenían las personas que yo admiraba, y hacer todo lo que hacían ellos. Esos sueños fueron cambiando luego cuando ya conocí a Dios, pero siempre me quedé pensando en eso. ¿Por qué es que esta vez, luego de ya haber tenido la oportunidad de morir y haberla tenido muchas noches, muchos días, por qué es que ya no lo quería hacer? Después de todo esto, de arrodillarme por primera vez delante de Dios, yo tal vez seguí teniendo estos encuentros, pero yo lo que hacía era no estar en mi habitación, porque yo ahí era donde ponía toda mi música, yo ahí era donde ponía todo y cantaba estas canciones que no hay que ser muy inteligente, tal vez sea la palabra, no estoy seguro, pero para entender que en un ámbito espiritual lo que usted está confesando ahí, eso está jalando cosas que no deberías de atraer, cosas con las que usted no debería buscar meterse con. Y entonces llegó el punto en que dejé de estar en mi habitación, dejé de dormir ahí, porque yo en cualquier otro lugar de mi casa yo me sentía bien. En cualquier otro lugar de mi casa yo estaba tranquilo, pero justo en el momento en que daba un paso hacia mi habitación adentro, yo sentía una opresión increíble, una opresión que yo no quería estar ahí. De hecho, ya cuando comenzaba a anochecer y todo, no sé, a algunas personas le ha sucedido, yo lo he comentado con algunas, que como que sientes, porque es un ámbito espiritual y usted y yo somos espíritu dentro de un cuerpo, pero usted siente cuando algo está por suceder, usted siente algo que le recorre el cuerpo y algo que le está diciendo por dentro, algo está pasando, sea bueno o sea malo. Y yo llegué al punto en el que ni siquiera podía cerrar mis ojos por un segundo en mi cuarto, porque yo sentía donde esto que a mí me atormentaba se me venía encima y yo tenía que abrirlos y era constantemente estar asustado. Yo no podía ya dormir, yo tenía que esperar a que fueran las 6 de la mañana en adelante, porque ya era como que ya no me sucedían estas cosas a partir de ahí, y yo tenía que dormir durante el día, y en la noche era estar con un miedo ahí en mi cuarto, con la luz encendida, abiertos los ojos viendo hacia todo lado, porque me tenía mal esto. Luego de todo, que yo seguí pues durmiendo afuera, como al mes y medio nos cambiamos de casa, y esto me ayudó mucho en el sentido de que Dios hace todas las cosas, y a pesar de que yo estaba como estaba en esta construcción de esta casa que estábamos, a la que nos estábamos yendo a vivir, había una persona, yo no la conocía, él me llegó a buscar, yo no sabía quién era. Yo un día estaba en mi nueva habitación y estaba practicando guitarra, estaba practicando música, y llegó mi mamá a decirme que alguien me estaba buscando, y me pasaron como 500 preguntas en la mente en ese momento, porque básicamente era como, ¿quién me va a estar buscando a mí? ¿Por qué? Yo ya no hablo con nadie, yo estoy totalmente
aislado de todos, ¿quién me va a venir a buscar? O sea, ¿a quién, eso yo lo pensé, ¿a quién le voy a interesar yo para que me venga a buscar? Y esta persona que trabajaba en esta construcción, él era pastor de jóvenes en ese momento, o líder de jóvenes. Y donde yo ya, porque era de 2 pisos la casa, donde bajé, donde estaba él, yo extrañado, yo no sabía quién era. Entonces entré como con cierta precaución o cierta cautela hacia donde él estaba. Y él, venga, siéntese, tranquilo. Y esa persona me comenzó a decir muchas cosas que yo no había escuchado, que a mí nadie me las había dicho tal vez directamente. Yo las había escuchado en predicaciones o así, yo había escuchado Dios a usted lo ama, Dios esto, pero no es lo mismo a que usted ya lo experimente, a que usted ya alguien llegue y se lo diga, una palabra que venga directamente de Dios para usted, es muy diferente a que usted simplemente haya escuchado acerca de algo hay. Y me comenzó a hablar acerca de Dios, pero de una manera diferente. Me comenzó a decir, ¿sabes algo? Porque esto es de lo que más me acuerdo, porque fue lo que me llegó principalmente. Me decía, Dios a usted lo ama. Usted tiene un propósito muy grande que Dios quiere utilizar. Dios a usted lo quiere usar. Dios quiere hacerlo a usted un pilar fuerte para su familia, para su casa. Dios quiere hacer algo diferente con usted. Y yo simplemente lo escuchaba. Me interesó, llamó mi atención porque era la primera vez que yo experimentaba, era la primera vez que yo sentía algún interés de alguien por mí. Pero ese interés era de Dios. Esta persona me invitó a su iglesia y yo acepté ir. Yo dije, pues, ¿qué tengo para perder? Yo estaba acostumbrado a ir a la iglesia, solo que también estaba acostumbrado a que me dijeran y me hicieran las cosas que me decían o me hacían. Y yo dije, voy a aceptar ir, vamos a ver qué tal. Y donde ya fui, donde llegué, me fui a como yo era. Yo dije, voy a ir a como soy, que si les gusta bien y si no, también. Pero fui con la ropa que utilizaba, mi ropa de las bandas que yo escuchaba, las cosas que yo utilizaba en mis manos, de tipo pulseras o todo lo que yo usaba, toda esa vestimenta, ¿no? Y fue muy diferente a todo lo que yo conocía, porque aquí donde yo llegué y me quedé atrás de la iglesia, comenzó a llegar gente a saludarme, comenzó a llegar gente a interesarse por mí, a preguntarme quién es usted, cómo está, es la primera vez que viene, qué tal, todo. Y yo como, ok, tranquilo. Pero esto fue el inicio de todo un proceso para yo llegar a ser feliz. Mi historia, que siempre le pido mucho a Dios que cuando yo la cuente no se me escape ningún detalle. Pero mi historia no es una historia en donde yo intento buscar a Dios, sino donde Dios me llegó a buscar a mí, estando yo donde estaba, en lo que estaba. Y eso es algo que siempre, porque yo todos los días le he dado, desde que eso sucedió por todos estos años, le he dado gracias a Dios por haberme buscado, porque yo me digo, si alguien
Si alguien en mí, o sea, si alguien a mí me hiciera a un lado, a como tal vez yo hice a Dios a un lado, o sea, si alguien no se interesa en mí o en lo que tengo para decirles, es posible que no lo siga buscando, que no le siga insistiendo. Y es algo que siempre que lo pienso, siempre me llega. ¿Por qué? Porque yo sé que muchos de ustedes saben lo que es pasar una tristeza muy fuerte. Y si llegaron a superar eso, que yo no lo superé, fue Dios que lo superó conmigo, queda algo. Siempre después de los procesos usted se acuerda de cómo usted se sentía, de las cosas que usted pasó, y lo ve totalmente de otra manera. Es un agradecimiento que a usted le queda por dentro que no se puede explicar. Yo, como les dije, no me involucré en drogas o en alcohol, pero yo soy muy agradecido porque yo ahora soy feliz, porque desde que Dios hizo lo que hizo en mí, ya no hubo vuelta atrás. Y un día yo, en lo que estaba orando a Dios, que yo después de que tuve mi encuentro, ya no con estos tormentos que yo tenía, con estos seres que me hacían cosas feísimas, yo ahora tenía encuentros, era con Dios, con el Espíritu Santo. Y luego de este encuentro que yo tuve, al que fuimos, que lo hizo la iglesia, se llamaba un encuentro con el Espíritu Santo. Fue justamente el día en que sé que todo cambió. Yo estaba simplemente ahí, de pie, a la par de una amistad que me había hecho ahí en la iglesia, y yo veía cómo todos estaban llorando y cómo todos estaban locos ahí, alzando las manos y algunos saltando y todo, y era una presencia totalmente increíble la que había en ese lugar. Y yo me quedé ahí de pie viendo así. Yo no sabía qué estaba pasando, yo no sabía qué era eso, pero fue como de repente. Yo no me lo esperaba, pero de repente el pastor, en lo que estaba ministrando, comenzó a hablar, no directamente ministrándome a mí, pero comenzó a orar en dirección mía. No era que me estaba hablando algo específicamente para mí, pero por alguna razón, en lo que me estaba viendo a mí y siguiendo ministrando, algo me cayó encima en ese momento, que simplemente yo no pude quedarme de pie. Fue algo increíble, donde a mí me comenzaron a temblar las rodillas de una manera, y por eso yo algunas veces que escucho a las personas que dicen que tal vez no creen en eso, en que uno llega a veces, a mí solo me ha sucedido 3 veces en la vida, eso sí, pero que a veces dicen que esto no es de Dios, que tal vez no es real, que esta llenura a usted lo haga perder el equilibrio totalmente, porque a mí me sucedió. Y así fue como Dios me llenó de su Espíritu Santo. Y después de eso ya, pues, todo cambió. Y ya luego, hace 2 o 3 años, creo que 2 años y medio, digamos, en lo que yo estaba orando con Dios y le estaba hablando respecto a todo lo que Él hizo en mí, yo le decía, sabes, yo quiero poderle, porque yo no, tal vez no tengo la capacidad o la habilidad más bien, para poder escribir predicaciones o dar estos sermones buenísimos que se dan, pero yo lo que tengo para aportar, además de mis dones que me has dado de la música, yo le decía a Dios que lo que yo tengo para aportar es un testimonio.
yo lo que tengo para aportar es contar cómo Dios te puede hacer feliz. Porque yo, después de todo esto, ya una vez que ya Dios me llevó hacia donde me llevó, puso un peso en mí, puso una carga en mí para combatir totalmente lo que es la depresión, para combatir totalmente lo que es la baja estima. Y no que lo haga yo, sino que Dios lo hace a través de mí. Y yo le hablaba de esto, yo le decía, yo quiero aportar algo al reino, yo quiero tener algo que ofrecer, pero lo que tengo es nada más que mi testimonio, que lo que usted hizo en mí. Y en ese momento Dios me comenzó a dar una canción, me dijo, escriba acerca de lo que sucedió, de lo que yo hice en usted. Entonces comencé a hacerlo, escribí, tal vez Dios me dio una parte un día, luego otra parte el siguiente día, y luego otra al tercer día, y terminé de escribir la canción. Y luego de eso comencé a escribir mi testimonio, lo comencé a hacer en papel. Y no sé, mientras que yo escribía eso, algo me llenaba por dentro, algo me recordaba todo esto, y me decía, o sea, yo me decía, ¿cómo llegué de este punto A a este punto B, donde se suponía que yo aquí tenía que morir, donde estas voces y estos tormentos que yo tenía me decían que yo no valía nada y que yo tenía que terminar mi vida ahí? Es demasiado, Dios es demasiado bueno. Y yo escribí una canción que la titulé, Dios me inspiró a titularla Fue tu amor, y se las voy a compartir ya. Mientras denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Mientras Él se prepara, quiero leerle lo que dice Lucas 12:25. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Escucha esta palabra que tiene que ver con lo que Él está contando. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Diga conmigo: para Dios yo valgo tanto, que derramó su sangre por amor a mí. Alguien dice amén y le da un fuerte aplauso al Señor. Si algo se puede llevar en esta tarde es que usted vale mucho para Dios. Si alguien le dice: tú no vales, tú no sirves, eres un inútil, no puedes hacer nada, no eres útil en el reino de Dios, dígale: yo valgo mucho, porque Dios me ha amado tanto que derramó su sangre por amor a mí. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, que crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dile al que está a tu lado: Dios cuida de ti, Dios te provee, Dios te guarda, Dios te ayuda en todas las cosas que necesitas ser ayudado. Alguien dice amén. Dios está ahí para ti. Así es que ya no seas un joven, una mujer, un hombre de poca fe. Créele a Dios que Él cuida de ti, que Él te va a guardar, que Él te va a cuidar, que Él te va a proteger. No os afanéis pues diciendo: qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Diga bien fuerte: yo tengo un Padre Celestial que me liberta, que me restaura, que me levanta, que me da nuevas oportunidades, que está ahí para mí cuando más lo necesito. Alguien dice amén.
No estás solo, tienes que entender esto. Tú no estás solo, no estás sola. No tienes que odiar tu vida. No tienes que odiar el haber nacido. No tienes que anhelar morir, porque tienes un Padre celestial que cuida y guarda de ti y te provee todas las cosas. Todas las cosas. Solamente te pide algo, que es el cambio y la transformación de Emmanuel. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada uno su propio mal. Dile al que está a tu lado: solo busca a Dios. Solo confía en Dios. Solo espera en Dios. Solo deja que Él te ministre, que Él te toque. Porque cuando Él te ministra y te toca, te cambia de una vez por todas. Alguien dice amén, le da un fuerte aplauso al Señor. Ese es el amor de Dios. Despierta que el día comenzó, hay mucho por hacer. La rutina diaria, lo mismo que ayer. Las cosas pequeñas y poco a poco se van. El tiempo pasa y no espera a que decidas y despertar. Pero un día llegó Cristo y me buscó y me encontró. En aquel cuarto vacío me levantó y me limpió. Secó mis lágrimas, borró la tempestad, llegó a defenderme. Y ahora puedo cantar, ahora puedo danzar, ahora yo soy libre, porque fue tu amor que me cautivó, y con un nuevo amanecer fue tu amor que me inspiró para ser feliz, y fue tu amor que me hizo feliz. Una sonrisa implacable, y fue tu amor que me liberó. Es una historia escrita por Él. Despierta que el día comenzó, hay mucho por hacer, y la rutina diaria, lo
mismo que ayer. Y las cosas pequeñas poco a poco se van. El tiempo pasa y no espera a que decidas y despertar. Pero un día llegó Cristo, me buscó y me encontró. En aquel cuarto vacío me levantó y me limpió, secó mis lágrimas y borró la tempestad. Llegó a defenderme y ahora puedo cantar, ahora puedo gritar, ahora yo soy libre, porque fue tu amor que me cautivó, y con un nuevo amanecer, y fue tu amor que me inspiró para ser feliz, y fue tu amor que me hizo feliz. Una sonrisa implacable, y fue tu amor que me liberó. Es una historia escrita por Él. Déselo fuerte, fuerte al Señor. Aleluya. A todos los jóvenes que están aquí, a los papás, le quiero a manera de conclusión dar las enseñanzas de este testimonio. Número 1, hay poder en la lengua. Poder para dar vida o para dar muerte. Así es que hable vida a sus hijos. Número 2, cuide mucho qué es lo que sus hijos escuchan. Todo el baja autoestima, las manifestaciones espirituales era por la clase de música que escuchaba. Metal, rock, por lo que cantaba. Todo lo que deseaba morir era porque estaba imitando a personajes, a cantantes, a músicos, cuando la Biblia dice que al que debemos de imitar es a Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Incúlquele a sus hijos su propia identidad. Enséñeles que Cristo es vida y que fuera de Él no hay nada más. 20 añitos tiene Manuel y ya sufrió todo lo que sufrió. Ya quería morirse, ya tenía manifestaciones espirituales por lo que escuchaba. Lo que escuchas puede traer vida o muerte a tu vida y a la de tu familia. Por eso dice la Escritura, y cierro con esto: piensen en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo digno. Si hay virtud alguna en ello, en eso piensen. Que todo lo que tú escuches, lo que hables y lo que veas te lleve a pensar en esto. No dejes que otra cosa contraria llegue a tu vida. ¿Alguien dice amén? Le voy a invitar que se ponga de pie, denle un fuerte aplauso.